Vamos a regresar brevemente al tema de Caro Quintero. Le decíamos, ha sido extraditado a Estados Unidos después de que en 1985 fue acusado del secuestro, la tortura, el asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA, de un larguísimo proceso en las cortes, las cárceles mexicanas, liberación, reaprehensión y de convertirse en el narcotraficante por el que más dinero se ha ofrecido, en ese momento el que más dinero se ofrecía en la lista de los más buscados del FBI. Atsiri Cárdenas es periodista allá en Jalisco, ha sido durante muchos años una de las periodistas que más ha dedicado trabajo a la figura de Caro Quintero. Incluso entiendo, Atsiri, no hace mucho tiempo entrevistaste en exclusiva a su esposa. Es correcto, mucho gusto en saludarte, Enrique. Sí, era algo que me decía Diana Espinosa Aguilar, quien hasta hace 2 años era su esposa, luego tramitaron su juicio de divorcio. Y en esa entrevista, ella me comentaba que el más grave temor de Rafael Caro Quintero, más que ningún juicio, más que ninguna acusación en México, era el ser extraditado a Estados Unidos. Y también me lo dijo en una entrevista Jesús Lemos, un periodista, un colega de nosotros, que compartió cárcel, por así decirlo, en el Penal Federal número 2 de Jalisco, cuando Jesús Lemos fue encarcelado injustamente y que luego después salió. Y él platicaba que en las conversaciones que tenía con Rafael Caro Quintero, en este penal que ya, por cierto, cerró este penal federal aquí en Puente Grande, era lo mismo que le decía, que su más grave temor es que las autoridades de Estados Unidos lo enjuiciaran porque temía sobre todo a la pena de muerte. Pero fíjate, Enrique, que este es un tema muy importante, porque como bien dices, he estado siguiendo el caso legalmente de Caro Quintero, porque es el narcotraficante cuyos juicios han sido los más largos y los que más han colmado de expedientes en los tribunales mexicanos, sobre todo aquí en los juzgados federales de Jalisco. Lo que me han explicado expertos en extradición es que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, como lo sabemos, si es que el único argumento legal por llevárselo a Estados Unidos fuese el asesinato del exagente de la DEA en 1985, Kiki Camarena, ¿no? Porque si fuera por otros delitos ya prescribieron, entonces hay como toda una batalla legal de cuál habría sido en estos momentos el por qué se lo llevaron, porque todavía en tribunales mexicanos hay muchos juicios en curso para que a él no se lograra la extradición. Recordemos que esto comenzó hace 40 años cuando él fue arrestado en Costa Rica en 1985 y fue sentenciado entonces 4 años después a 40 años de prisión. Pero justamente cuando él cumplía 28 años, 4 meses y 5 días en diversas cárceles de México, fue finalmente liberado, como bien tú dices, por un tecnicismo que básicamente la Procuraduría General de la República no acreditó que Camarena fuera un diplomático cuando su asesinato. Por eso su caso se litigó en tribunales equivocados y había que liberarlo. Él salió incluso no de un penal federal de Jalisco donde había estado, sino que ya lo habían movido a un penal estatal de Jalisco, aquí de Puente Grande. La Corte Mexicana luego revocó esa decisión ordenando su recaptura, que fue la que sucedió, como bien dijiste tú, en en Sonora, en el 2022. Desde entonces, todos los que nos dedicamos a hacer un poco de investigación periodística en temas legales, estábamos muy atentos a todos los juicios que él iba metiendo contra la extradición y te reitero, tenía muchos juicios abiertos contra la extradición. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Ovidio Guzmán se lo llevaron todavía sin que se terminaran los juicios abiertos que tenía de extradición. Entonces, a nivel jurídico es muy interesante lo que está sucediendo porque no solamente tenía juicios abiertos y sentenciado por el caso de Kiki Camarena, también por otros asesinatos, por ejemplo, aquí en un restaurante donde había confundido a unos entiendo que gente que estaba invitando a cuestiones de religión puerta por puerta. Caro Quintero lo acusa a la Fiscalía, o lo acusa en ese entonces la Procuraduría General de la República de que lo estaban siguiendo y que eran agentes de la DEA y también los mandó a asesinar. También por eso ya tenía, en aquella ocasión, fíjate nomás, Enrique, que lo sentenciaron a 199 años de prisión. Y también tenía otros juicios por modalidad de plagio, secuestro, en fin. Entonces esto va a dar mucha información jurídica en las próximas horas,
porque bueno, para nosotros los periodistas de investigación jurídica es si tenían juicios abiertos contra la extradición en tribunales Déjame hacer federales, una breve ¿cómo se lo pausa, llevaron? Tsiri, y regresamos para cerrar esta idea en un segundito. Volvemos aquí en tiempo real. Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real. Ya estamos de regreso en tiempo real en conversación con Atsiri Cárdenas. Atsiri, nos hablabas de la importancia que tiene la extradición de Rafael Caro Quintero también para cerrar un largo capítulo, un capítulo que lleva décadas escribiéndose sobre la llamada guerra contra las drogas y la cooperación en materia de seguridad, o a veces la ausencia de esta cooperación entre México y Estados Unidos. Bueno, es que también recordemos, Enrique, que Rafael Caro Quintero, junto con Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, formaron el primer cártel en el país, que es el extinto cártel de Guadalajara. De hecho, Ernesto Fonseca fue sentenciado y ya terminó de cumplir su sentencia en un arresto domiciliario, y Miguel Ángel Félix Gallardo todavía está cumpliendo su sentencia aquí en Guadalajara. De hecho, en un penal estatal, no sé si recuerdas, hace algunos años sus abogados no lograron sacarlo y todavía está en litigio, que no hay un brazalete para él para que pueda seguir con su reclusión en su domicilio. Pero toda esta importancia que tú mencionas, yo he tenido a la vista, y algunos documentos todavía los tengo en mi poder, de sentencias de amparo de tribunales federales donde podemos constatar que, por ejemplo, la Cancillería mexicana ya ha negado en el pasado el entregar en extradición a Rafael Caro Quintero, justamente por ya haber sido condenado y sentenciados por los mismos hechos por los que es requerido en Estados Unidos. Es lo que revela una sentencia de amparo. En ese documento además se leen los cargos por los que entonces fue requerido en Cortes de California: delitos por violencia para asistir delincuencia organizada, asociación delictuosa para cometer delitos violentos, asociación delictuosa para secuestrar a un agente federal y homicidio grave de un agente federal. Pero recordemos que no solamente en febrero del 85 lo que se les acusa fue la muerte del agente de la DEA, también de su piloto, que es algo que también, de su piloto Alfredo Zavala Velar, que es algo que los familiares han comentado en los últimos años, que no han encontrado una sentencia justa por esta muerte cuando sus cadáveres fueron encontrados en Michoacán. Caro todavía tiene pendientes en Arizona juicios por homicidio y en Nueva York por narcotráfico, y según un exagente de la DEA también tendría razones poderosas para que no se pudiera entregar, porque podría dar mucha información en Estados Unidos. Esto es un caso que nos ha tomado por sorpresa a todos, Enrique. Pues sí, como dices, el momento en el que se toma esta decisión, que no es una casualidad, si se ve en el contexto de décadas de procesos legales, juicios, decisiones políticas, jurídicas que han ido acompañando a esta decisión hasta este punto. No solo lo de Caro Quintero, también ya escuchábamos a Javier Garza hablar del caso del Z40 y el Z42, que llevaban 10 años, entiendo, pues en una situación similar. Muchísimas gracias, Atsiri Cárdenas. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes.